tapita de caldereta que nos los amigos, ¿vale? Típica de Sevilla son las espinacas con garbanzo, la sangre encebollada. Que tiene un poquito de todo, ajedrías, salmonete, adobo de vinagre. Más típico es el pescadito frito. Los caracoles y las cabrillas con tomate. Pues yo me gusta mucho la ensaladilla, el salpicón de marisco. El salmorejo es con huevo, es una tapa fresquita, así que es como una salsa de tomate. El gazpacho andaluz, que es muy típico de aquí también en Sevilla. Bienvenue sur Télémartin, vous le savez, les langues, c'est ma grande passion. Et avec Télémartin, vous allez apprendre les langues telles qu'elles se parlent dans la vie réelle. Nous sommes à Séville et vous êtes bien sur Télémartin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 10 tapas typiques andalouses et peut-être que nous aurons la chance de les tester. Avant d'aller plus loin, voici quelques informations importantes. Una tapa est avant tout un apéritif qui se sert dans la majorité des bars et restaurants en Espagne. D'après une étude, le tapero moyen espagnol est un homme âgé entre 25 et 35 ans qui consomme de la bière. Les Espagnols consomment en moyenne 3 tapas par semaine, un chiffre qui, bien entendu, augmente le week-end. Atún de almadraba. Esto en sí no es una tapa. No es una tapa, No, la almadraba es una forma de pesca, un arte de pesca. Entonces el atún lo capturan hacen una enredada de barcos con la red y ahí caen todos los atunes. Entran por una puerta que se llama el copo y van capturando los atunes. Y después el atún pues hay muchísimas formas de elaborarlo, tanto en seco como en tapas, encebollado, ahumado. Hay muchísimas formas de prepararlo. Y lo más típico es el atún encebollado. Encebollado. Sí, el encebollado. Y la almadraba, ya digo, eso es un arte de pesca, no es una tapa en sí. Es una forma de pescar, de capturar el atún. Cazón en adobo. Esto es un pez tipo tiburón, se lo que se hace un adobo. Un adobo va que es con pimentón, con limón, con ajo, agua, sal, vinagre. Y eso se deja macerar un tiempo. Después se hace taquitos y después esa harina se fría. Huele muy bien y está muy rico. Cabrillas es un molusco que se coge en el campo, luego se cocina en las casas y está muy rica. Como mejor está es cabrilla con tomate, por lo menos a mí es como más me gusta. Salmorejo cordobés. ¿Conoces el gazpacho? Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es parecido al gazpacho, lleva otro tipo de ingredientes, es más espeso, sí. Digamos que es como especie de una crema, pero es más nuestro de nuestra tierra, más andaluz. Y se suele acompañar con taquitos de jamón, hay quien le echa también huevo duro, a mí en particular no porque no me gusta. Pero... O una rebanada de pan de pueblo. Carrillada ibérica, es como una carne de la parte de la cara del jabalí, luego lleva tomate, aceite, pan y vuelta en la sartén. Berenjenas con miel de Córdoba. Yo es que no la conozco. No la conoces. Yo sí, berenjena frita, ¿Sí? con la miel, rebozada y hecha con miel y en la freidora. ¿Cuál es? Chicharrones de Cádiz. Chicharrones. No tengo ni idea lo que es chicharrones. Chicharrones están bien fritos, con las berenjenas, pero esto es carne, cortado en taquitos chicos, ¿Sí? y frito. Es que no lo tengo muy claro, no sé si es cerdo o es pollo, creo que es cerdo. Cerdo. Sí, es así con un poquito de grasa y... Vale. Está muy bueno, a mí me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Es una típica tapa de aquí, ¿no? Sí, ¿Sí? Bueno, de Cádiz. De Cádiz. Para ver si seguías. El solomillo al whisky. El solomillo es la parte tierna del cerdo. Lleva ajo, lleva whisky, lleva solomillo. Y estamos nosotros allí para comer. Cortadito, bueno. Montadito de pringada. Es típico sevillano. ¿Sí? Es básicamente la carne del cocido. El cocido es una comida típica de aquí. Lleva morcillo, lleva chorizo, lleva tocino, carne de cerdo, carne de ternera, todo triturado, untado en el pan y al horno. Es como una mezcla, es como una pringue.
como lleva tocino, pues la pringue del tocino. ¿Quiere usted probarla? Aquí tiene usted. Espetos de Málaga, una tapa muy típica de Málaga que se suele tomar sobre todo en la costa, que allí lo que hacen es, bueno, pinchan el pescado con un palo y lo asan en carbón. Se suele hacer mucho en la playa. Sí, en barcas. En las barcas ponen el carbón, pinchan las sardinas y lo hacen así, una forma típica de hacer sardinas en Málaga. Lo ponen al fuego, le das la vuelta y te lo comes directamente en la playa. Pescado fresco y está muy bueno. Qué bien. C'est pas tout à fait terminé, nous allons désormais récapituler tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Atún de almadraba. Ana, tapita de cazón. Vamos. Cabrilla con tomate, la tapa de Andalucía. Salmorejo. Cordobés. Carrillada ibérica. Berenjenas con miel de Córdoba. Chicharrones de Cádiz. Solomillo al whisky, la mejor del mundo. Espetos de Málaga.